Con su venia, diputada presidenta, estimados compañeros y compañeras diputadas presentes, los pocos que estamos todavía, distinguidos representantes de los medios de comunicación, subo a esta tribuna para hablar de una reforma que en este año ya está dando sus primeros frutos y que está relacionada con dos elementos principalmente. Me quiero referir al primero, que es la subcontratación o el conocido outsourcing, y el segundo, el reparto de utilidades. Toda empresa está buscando constantemente la productividad. Este concepto, en su acepción tradicional, se refiere al rendimiento o a la eficiencia de un proceso mediante el cual un trabajador, un equipo de trabajo generan más productos en una cantidad determinada de bienes o completa un número concreto de tareas en un periodo de tiempo empleado en sus recursos específicos. En nuestro país, desde la Constitución de 1917 se estableció el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades generadas por la empresa. Sin embargo, esta obligación del patrón se reglamentó hasta 1963, cuando se establecen reglas para fijar el importe y hacer el reparto individual. La participación de utilidades consiste en el pago que los patrones deben de hacer a sus trabajadores de una parte de las ganancias que obtenga en cada ejercicio fiscal. Este derecho no convierte a los trabajadores en socios, cabe resaltar, porque solamente tienen derecho a una parte de las ganancias y no les afectan las pérdidas como sucede con ellos, con los socios. El derecho a participar de las ganancias que obtiene una empresa o patrón, de acuerdo con su declaración fiscal por la actividad productiva o servicio que ofrece en el mercado, es un derecho constitucional irrenunciable que tienen todos los trabajadores que laboran en forma personal, subordinada y que perciban un salario. El reparto de utilidades se refiere a los arreglos permanentes bajo los cuales los trabajadores reciben regularmente, además de sus sueldos y salarios, una participación en alguna base predeterminada en sus utilidades generadas. La suma que les corresponde a los trabajadores varía precisamente con ese nivel de utilidades. En sus orígenes, los sistemas de reparto de utilidades fueron instrumentos de forma voluntaria utilizados en las empresas que procuraban establecer buenas relaciones laborales y querían compartir parte de los frutos de sus éxitos con los trabajadores que les conformaban. Con esos esquemas del reparto de utilidades que prevalecía en la sociedad, se obligaba a pensar en un sistema de participación donde se genera un mayor beneficio social y a ser mucho más justos en términos sociales. En abril del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y cito los artículos que expresaron mayor impacto en las reformas de la Ley Federal del Trabajo, lo referente al outsourcing, que hace un rato hacía relación, y el reparto de utilidades o el PTU, los cuales quedaron como sigue. Artículo 12. Queda prohibida la subcontratación del personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrían participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no solo consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de estos servicios. Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las siguientes normas. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Es necesario, sin duda, cambiar la cultura corporativa conservadora. Aunque la mayoría de las empresas resaltan la importancia de su capital humano, suelen ser vistos como un generador de gasto y no de ingreso,
por lo que invertir en sus empleados no les daría buenas expectativas. Un factor clave para llevar a cabo el éxito de las empresas es la visión a largo plazo. Después de todo, los trabajadores tienen parte de la compañía y trabajan para aumentar el valor de la parte que les corresponde. Con lo que anteriormente he expuesto, queda en manifiesto que los derechos laborales son base importante en el proyecto de la Cuarta Transformación. El derecho al empleo es un derecho humano. Procurar que las empresas y las instituciones cumplan con un respeto a la dignidad laboral es importante para todos los representantes populares. En cuanto al famoso outsourcing, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que previo a la pandemia, la existencia de 6,000 empresas que se dedicaban a la subcontratación abusiva y de 5 millones de trabajadores bajo ese esquema de outsourcing o de subcontratación en el país. En el reparto de utilidades se afectaba también a los trabajadores porque la mayoría de ellos no recibía el reparto que les correspondía o recibían muy poco, 10, 20 días o el reparto de utilidades. Ahora se logró como mínimo que sean 90 días de reparto de utilidades. Es un gran avance la reforma laboral que el promedio sean ahora precisamente 90 días. En el transcurso de la segunda semana del mes de mayo, en diferentes medios de comunicación, se publicaron notas a los derechos laborales de las y los guerrerenses que son altamente productivos y productivas y participativos en el sector privado. En esta tribuna hacemos hincapié que desde la presidencia de la Comisión de Minería seremos vigilantes puntuales con relación a los derechos que les corresponden a las y los que guardan una relación con el sector minero. Nos han informado que algunas empresas mineras han cumplido en tiempo y forma con la distribución del 10% de las utilidades en PTU. Agradecemos desde esta tribuna también ese compromiso con sus trabajadores, empresas que vale la pena resaltar por su propio compromiso social, algunas ubicadas en la zona norte. Por otro lado, nos hemos enterado que existen otras empresas que aún no cumplen con esta obligación laboral. Todavía tienen tiempo, el plazo vence hasta el día 30 de mayo y seguramente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará muy atenta para que todas y todas las empresas acaten las disposiciones oficiales o en su efecto se sancionen o no queden desprotegidos todos estos trabajadores. Esto no solo va para las empresas mineras y quiero hacer mucho énfasis en ello. También se incluyen a las empresas del sector turístico, de construcción, hospitales privados, entre muchas más, aplicable a los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fueron por más de 300,000 pesos, de acuerdo con su declaración fiscal y que tengan más de un año en funcionamiento. Los trabajadores tienen el derecho de reportar estas malas prácticas ante las autoridades del Ejecutivo, tanto federal como estatal. Les reiteramos nuestro compromiso de que estaremos atentos para que todos cumplan. Estamos en tiempos de cambios y esos excesos en los privilegios ya terminaron. Hoy la frase de nuestro presidente está más vigente que nunca. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.